iniciar. Estamos ya en la semana 12, entonces básicamente nos quedan 3 clases y terminamos ya el cuatrimestre. Entonces ya estamos más para allá que para acá, estamos a punto de finalizar. Y si se pudieron dar cuenta, en plataforma, la actividad de esta semana ya va un poquito relacionado, más bien completamente relacionado hacia lo del proyecto. Entonces, también el día de hoy, además del tema normal que les doy de clase, vamos a ver un poquito sobre la rúbrica del proyecto para que sepan qué es lo del proyecto final. Entonces, pues ya saben que ya está abierto el examen y pues, como les dije en la clase pasada, a partir de esta semana, las actividades son por equipo. Entonces ya saben que es actividad por equipo. Y por esta única ocasión, porque como apenas les voy a explicar más o menos hacia dónde va y para que entiendan cómo realizar su actividad, porque tiene que ver con el proyecto, pues tienen de fecha límite de entrega hasta el domingo para que puedan realizarlo de la manera adecuada. Y pues vamos a empezar con los temas, es el resumen, el comentario, la reseña y lo que tiene que ver con el proyecto, que es el ensayo. Ya saben que estamos en la unidad 3, introducción a la redacción, y pues vamos a empezar por lo que es el resumen. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un resumen? Es como lo más importante de una lectura, de un texto o algo, ¿no? Lo más importante de una lectura o o de que tú un consideras texto. más importante. Ok, lo más importante, se escuchó mi voz, ¿verdad? Al final. ¿Alguien más que quiera completar la definición de su compañero? Yo iba a decir que son las ideas principales de un texto. Ok, entonces tenemos un texto y de ahí sacamos lo más importante, que viene siendo pues las ideas principales, ¿no? Es decir, que de un texto de cierto número de páginas sacamos lo más importante, por lo tanto lo hacemos más pequeño, ¿sí? Entonces, pues el resumen básicamente es hacer de un texto de muchas palabras uno con menos. Y como dijo sus compañeros, que tengan pues lo más importante, es decir, las ideas más importantes de este. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos un resumen. ¿Por qué no existen los resúmenes que son escritos con tus propias palabras? Si han escuchado eso, ¿no? Que luego les piden, haz un resumen con tus propias palabras. ¿Si lo han escuchado o no? ¿Sí? Y no se puede hacer, ¿no? O sea, un resumen con nuestras propias palabras no existe. ¿Por qué? Porque el resumen se hace de esta manera. Primero, obviamente, pues tengo que leer el texto y tengo que entenderlo. ¿Por qué tengo que entenderlo? Pues porque tengo que saber cuáles son las ideas más importantes. Y eso lo voy a saber hasta que lo entienda. Entonces, es leer el texto, entender cuáles son las ideas principales y a partir de eso empezar a subrayar, ¿no? Por eso están los marcatextos, ¿no? Empezar a subrayar pues todas las ideas importantes. Y después de eso es transcribir tal cual. Es decir, eso que subrayé es control C y control V, ¿no? Copiar y pegar. Y listo. Con eso estoy haciendo un resumen. Entonces, no puede existir un resumen que sea escrito con mis propias palabras, porque el resumen es copiar y pegar lo más importante, sin modificar las palabras que utilizó el autor. Si a mí me dicen, escribe un resumen con mis propias palabras, más bien, ¿qué es lo que me quieren dar a entender? ¿Qué es lo que quieren que escriba? ¿Cómo se le conoce? Una paráfrasis. ¿Paráfrasis? Puede ser una paráfrasis. ¿Qué otra cosa? Una síntesis. Una síntesis, ¿sí? Entonces puedo hacer una paráfrasis o puedo hacer una síntesis, ¿no? Porque ya lo estoy escribiendo con mis palabras. A lo mejor la idea continúa ahí,
pero pues ya estoy utilizando otra clase de vocabulario. Entonces ya si les dicen que escribe un resumen con tus propias palabras, perdón, pero eso no existe, para empezar. Bueno, entonces creo que de aquí no queda ninguna duda. El resumen es algo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida académica, entonces creo que no hay como problema. Lo siguiente es un comentario. El comentario. ¿Qué sería un comentario? ¿Alguien que me diga? Un punto de vista. Un punto de vista. Una opinión. Una opinión. Nada más, o sea, es como que lo que yo te quiero decir sobre algo y listo. Para poder comentar, ¿qué tengo que hacer? Conocer algo sobre el tema. Conocer, ¿no? Obviamente, si yo te voy a comentar algo, no puedo comentarte nada más así como al ahí se va, lo que se me ocurra, sino que sí debí haber conocido de eso que voy a comentar. Desde si es un chisme, que casi no pasa, ok, tengo que conocer todo para poder dar un comentario y que no sea realmente vacío. Entonces, en el caso de los comentarios más estructurados referente a textos, pues es un análisis que nosotros hacemos de todo el texto, de qué es lo que dice y cuál es la manera en la que se está diciendo la idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer un comentario adecuado? Comentar no nada más es dar nuestra opinión, sino también es argumentar sobre esta opinión. Entonces, para poder respaldar lo que estoy diciendo, lo que estoy comentando, puedo hacer todo esto. A lo mejor ya tengo datos históricos, como dijo su compañero, pues conozco el tema y por eso puedo dar un comentario. Voy a evitar parafrasear el texto. Por ejemplo, si ustedes van a ver una película y les decimos, ¿y cuál es tu comentario respecto a tal película? Y tú en lugar de decirme si es una película buena o mala, que el desarrollo de los personajes, los efectos, lo que tú quieras, me empiezas a contar la película, eso ya no es un comentario, simplemente es una especie de parafraseo, porque nada más me estás diciendo de qué va, con otras palabras, no igual como aparecía en la película, pero simplemente me estás contando de lo que va. Entonces, eso ya no funcionaría tanto como un comentario. Puedes, obviamente, agarrar alguna parte para poder entender tu comentario, ¿no? De decir, es que en esta parte cuando la joven mata a fulanito de tal, me parece muy falso porque la sangre se ve así, el efecto, etc. Entonces tratar de evitar parafrasear el texto. Leer despacio y sin ideas prefijadas al momento de querer hacer comentarios. Por ejemplo, como ustedes leyeron los cuentos que les puse, cualquiera de los cuentos, pues tratar de ir leyendo despacio, obviamente, para que fueran entendiendo y sin ideas prefijadas, sin que a lo mejor, que yo creo que estuvo mal de mi parte, que les hubiera dicho, para mí el mejor de los tres es este, y que a lo mejor ya se hubieran ido con esa idea, eso también. Y delimitar con precisión lo que se dice en el texto. Si voy a hablar, si voy a comentar, nada más que sea del producto en sí y no de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que empezar a hablar sobre el autor o todas estas cuestiones. Por ejemplo, de aquí, ¿a alguno le gusta Harry Potter? ¿O son muy jóvenes para eso? Sí. Sí les gusta. Y por ejemplo, su gusto no ha cambiado, o sea, a pesar de la persona que es la escritora, que es media homofóbica, transfóbica, extraña, aún así le sigue gustando, ¿no? ¿O no? Sí. Sí les sigue gustando. Entonces, por ejemplo, hay personas que luego hacen comentarios respecto al libro, pero tomando en cuenta la personalidad que es la autora. Entonces, ya ahí pues ya no puedes hacer como un comentario limpio, porque ya está afectando, no estás comentando como tal el texto, sino que te estás yendo por otras cuestiones, ¿no? Que a lo mejor directamente no afecta el texto como tal. Ok,
Vamos a ver un cortito para hacer un comentario. Acuérdense, para poder hacer un comentario tienen que visualizarlo, en este caso ver el mensaje, de qué trató, y a partir de eso, pues dar una apreciación a partir de lo que vieron para poder crear un comentario. Pregunta, porque tengo dos opciones para mostrarles comentario, para mostrarles un cortometraje. ¿Quieren ver algo de terror o quieren ver algo más tranquilo? ¿Qué quieren ver? ¿Terror o algo normal? El de terror es el que todos queremos ver, maestra. Yo sé que más es que luego me reclaman si les pongo algo de terror o algo así. Bueno, veamos. Creo que ya lo han visto, pero pues ahí va. Va. Ok. ¿De qué trata? ¿Alguien que me puede decir de qué trata? ¿Nadie? ¿De qué trató el video? Ya veíamos Pues, el pasado. de una mujer que vivía sola, podría ser. De una mujer que vive sola y qué más. Y que la está asustando un fantasma muy falso. Ok. ¿Y usted, José? Bueno, de una mujer que al momento de apagar la luz, como que ella siente o ve algo
Entonces, pues le da cierto miedo y deja la luz prendida y así cosas y la luz se apaga y ya después al final como que ve al fantasma falso. Ok. Sí habían escuchado hablar de una película, ¿no? Que se llama así. No me acuerdo cómo se llama en español. La de cuando las luces se apagan. Ah, cuando las luces se apagan, gracias. ¿Cómo se llama? Cuando las luces se apagan. ¿Sí la han visto? Esa película. Que es más o menos como esta idea, ¿no? Sí. Esta misma idea. Porque esta película está basada en este cortometraje, perdón. Este cortometraje tuvo tanto éxito que pues dijeron, vamos a hacer la película. Es como es la otra película de Mama. Igual, hay un cortometraje y a partir de este corto hicieron la película. ¿Por qué creen, para empezar a dar el comentario, por qué creen que se hizo famoso este cortometraje que hasta hicieron película después? ¿Qué es lo que tiene que lo hace interesante? Más allá del Porque fantasma falso. a todos nos da miedo apagar la luz para irnos a dormir. Porque se siente como muy, muy cercano, ¿no? Como que tiene estos clichés de que, oh, imagínate que tú todavía te vas a dormir, apagas la luz y ves algo, qué miedo. Y por otro lado tenés esta otra parte, ¿qué hacen cuando les da miedo y ya están acostados? ¿Qué es lo que hacen? Abajo de las cobijas. Abajo de las cobijas, ¿no? Es algo que también está como un cliché que dice que cuando uno se asusta o algo así es de, me protejo con las cobijas. Entonces, por todos estos como aspectos, es por lo que se hizo famoso. De hecho, con esta misma chica, la protagonista, hay otros cortometrajes más raros, muy raros, pero que sí están así como medios creepy. Pero este es como el más famoso. ¿Algún comentario que puedan hacer al final después de más o menos analizar de qué trató, por qué es como tan cercano a nosotros este tipo de historias? ¿Algún comentario, alguno que quiera hacer? Yo siempre he tenido la duda de por qué si nos da miedo algo y ya vimos algo que nos da miedo, nos quedamos ahí para saber qué es lo que nos da miedo. Como en las típicas películas de terror, ¿verdad? Que dices, no Sí. vayas y van. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? ¿Porque no pensamos o qué pasó? Por la curiosidad. La curiosidad, ¿no? Una de las características más importantes del ser humano es eso, la curiosidad. Y gracias a eso, pues ha avanzado la tecnología, conocimientos, etcétera. La curiosidad. Como que la incertidumbre de no saber, no puedes quedarte así, ¿no? Sin saber qué pasa. Entonces, pues sí, la curiosidad. Bueno, continuemos con los temas que serían las reseñas o la reseña. ¿Sí saben qué es una reseña o no? La reseña. Cuando les dicen voy a reseñar esto o voy a Pues ver... ahora se hace más con las palabras, ¿no? Con sus propias palabras de alguien. Pero por ejemplo, cuando reseñas algo, ahorita en YouTube está inmerso de un montón de reseñas. Reseñas de libros, de películas, de series, de maquillaje, de celulares. ¿Se han visto, no? ¿Qué es entonces una reseña? Por ejemplo, de maquillaje es probarlo y pues dar tu punto de vista, ¿no? Probarlo y dar una crítica, ¿sí? O el punto de vista. Es decir, En base a lo que probaste. que tú primero obviamente lo tienes que probar. En el caso del maquillaje, en el caso de una serie, pues la debiste haber visto. En el caso de un libro, lo debiste haber leído. Y a partir de eso, tú das
tu opinión, ¿sí? Es decir, das tu crítica y tienes que irlo justificando. Tienes que ir colocando a lo mejor pasajes. En el caso del maquillaje, pues a lo mejor viendo, ¿no? De mira, no maquilla bien, ¿no? Haciendo el swatch. En el caso de una serie, a lo mejor colocando una imagen o un fragmento. En el caso del libro, igual. Y pues el propósito de hacer reseñas es que tú como espectador sepas si vale o no vale la pena. De hecho, por eso buscamos reseñas, ¿no? A lo mejor quiero comprar un celular nuevo y me gusta cierto celular y digo, bueno, deja primero ver, a ver si conviene. Entonces busco información, busco una reseña que me diga si me conviene o no me conviene. En el caso, y lo que tiene que ver con esta materia, pues serían las reseñas de libros. Así que yo a lo mejor buscando un libro que me guste, si no soy tan acelerado al momento de comprar, digo, bueno, primero voy a buscar una reseña para que me diga pues si vale la pena comprar o no el libro o empezar a leerlo o no. Y pues ya esta persona que me la va a reseñar me va a decir si está bien o si está mal, qué cosas son divertidas, qué cosas no, cuál es el tipo de género, si tiene buen desarrollo de personajes, si el título, un montón de cosas. Lo que sí es que no me va a dar spoiler. Es que imagínense que yo buscar una reseña para un libro y al final me dicen en qué termina. Pues ya no tendría mucho caso que yo me ponga a leerlo. Entonces la reseña es eso, para que tú sepas si algo vale o no vale la pena. Y se supone que las personas que hacen reseñas de lo que sea son expertos, tienen algún conocimiento en esa materia para que puedan tener como esta autoridad de decir si son buenos o si son malos, ¿sí? Partes de la reseña. ¿Qué es lo que voy a encontrar en las reseñas? Pues voy a tener estos cuatro apartados. En la primera, que es la introducción, pues me van a decir qué van a reseñar, ¿sí? Vamos a ir viendo un video para ir viendo cada una de estas partes. Dejen nada más. ¿Ya vieron la película nueva de Bob Esponja? ¿O no? No, no. Sí, ¿No? está bien bonita. ¿Sí le gustó? Bueno, vamos a ir viendo. Les dije, la primera parte es la introducción. Entonces vamos a ver, en este caso es de un chico que hace reseñas de películas y vamos a ver como la primera parte para decirles, hasta aquí, esto sería introducción. A Calamardo le duele la nariz por cargar con esta película, Bob Esponja. Queridos amigos, esperé mucho para mostrarles mi imitación de Calamardo. Mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas. Ese ya me salió medio francés. Y en esta ocasión vamos a hablar de Bob Esponja al rescate. Finalmente ha llegado la tercera película de Bob Esponja y nuestro cuadrado héroe tendrá que partir en una nueva aventura mortal a la ciudad perdida de Atlantic City para poder recuperar a su perdido y amado caracol mascota. Pero en su ausencia, sus amigos en fondo de bikini descubrirán lo miserable que es la vida sin Bob Esponja. Ok, de las tres películas que existen... Okay. Todo esto que escuchamos, la primera parte, que va 52 segundos, fue la introducción, es decir, nos dijo de qué va a tratar su reseña. En este caso, pues va a reseñar sobre Bob Esponja y ya nos hizo el resumen expositivo. ¿Qué es el resumen expositivo? Cuando nos dicen de qué trata, ¿sí? ¿Cuál es la historia? Obviamente sin spoilers. Entonces, si se fijan, ahorita ya nos dijo como de tercera película, Bob Esponja, y nos empieza a decir que pues es una aventura, que va a ir a tal ciudad y todas estas cuestiones. No nos dijo ningún spoiler, simplemente nos explicó de qué va más o menos la película. Entonces, la primera parte que vimos fue la introducción, nos dijo de qué trató, de qué va a hablar y de qué trata, pero sin spoiler.
Todo lo que sigue pues sería comentario crítico. No lo vamos a ver todo porque está algo largo el video. Nada más una partecita para que entiendan qué sería un comentario crítico. Esta es la peor. Pero eso no significa que esto sea terrible. Seas un fanático que vio el primer episodio en el año 2000, como yo, o seas alguien nuevo, no importa. Esta es una reinterpretación muy diferente del personaje. Es muy propia y selectiva con lo que toma de lo antes establecido. Esencialmente, con esta tercera película, están creando una nueva versión del show con sus propias debilidades y fortalezas. Comenzando con esa increíble animación que, listo, ya, me compraron. Llevo años diciendo que quiero que el 2D regrese, que es lo que verdaderamente contiene la magia de los dibujos animados. Pero hemos llegado hasta tal punto donde el CGI ha evolucionado demasiado, donde permite tantos estilos que cada película animada es capaz de darle vida a cada uno de esos mundos de una manera peculiar. En el caso de Bob Esponja Rescate, tenemos casi una rotoscopía. Es como si fuera la combinación de una pintura con frames faltantes en el movimiento de los personajes. Esto casi parece un stop motion de Bob Esponja. Pinturas en movimiento hermosamente iluminadas que se quedan dentro de los parámetros del show. Y hasta eso, que tratan de recrear los movimientos bruscos, elasticidades o intensidades de los personajes. Bob Esponja siempre ha sido una comedia... Okay. Comentario crítico, ¿qué sería entonces? Pues obviamente voy dando mi opinión, pero voy argumentando. Si se fijan, el que está haciendo la reseña te va diciendo cómo es la animación y te va mostrando, te va dando imágenes para poder tener este argumento, es decir, te va colocando pasajes. ¿Sí? Eso sería el comentario crítico. Dejen ver si lo puse, no lo puse. Y lo último pues sería la conclusión. La conclusión simplemente te dice si vale o no vale la pena, en este caso, ver la película. Dejen ver dónde está esa parte. Bob Esponja Rescate no es nada más que basura marina. Mi calificación final para Bob Esponja al Rescate es un 4.7. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Creo que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas con respecto a... Okay. Según él, ¿vale o no vale la pena ver Bob Esponja? Bueno, la nueva película. Pues si es del 1 al 5, sí, pero si es del 1 al 10, no. No. Si se fijan hasta dice, es basura marina, dice, Bob Esponja es basura marina. O sea, no es la mejor película según él de Bob Esponja, ¿sí? Pero pues igual, habrá de opiniones. Por ejemplo, a su compañera Jacqueline, a ella sí le gustó. Entonces, pues bueno, sí me entendieron más o menos cómo son las partes de la reseña, qué va en la introducción, qué va en el resumen expositivo, qué va en el comentario crítico y qué va en la conclusión, ¿o no? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces continuamos ahora con el ensayo. Para empezar, ¿qué es el ensayo? Supongo que a lo largo de su vida académica les han dejado de tarea hacer ensayos, ¿no? Sí. ¿Y los han hecho bien? Sabe. ¿Qué es para Idea. ustedes un ensayo? Ya que han hecho más o menos un ensayo, aunque no saben si estaba bien o mal. ¿Qué es? ¿Qué es un ensayo para ustedes? ¿Nadie sabe lo que es un ensayo? O sea, no necesito que me lo digan así como precisamente, sino para ustedes que ya han hecho ensayos, pues ¿qué es un ensayo? ¿O qué es eso que han hecho? Es un texto donde exponemos sobre algún tema. Un texto que expongo un tema en específico, ¿sí? Y listo. ¿Están de acuerdo con sus compañeros? ¿Eso es lo que hacen en un ensayo? ¿Exponer un tema? ¿O no? Bueno,
Lo expongo con algún análisis, con Un texto donde analizamos algo. Ay, no alcancé a algo ver todo el mensaje. Usando argumentos. Exacto, o sea, no solamente es como exponer un tema, sino que tengo que irlo argumentando. El ensayo al final es una opinión que yo tengo respecto a un tema, ¿sí? Es decir, lo que yo te voy a exponer en un ensayo, sí, es un tema, pero desde mi punto de vista. Y voy a irte argumentando el por qué yo tengo razón de este punto de vista. Entonces, bueno, vamos a empezar por el ensayo. La palabra ensayar significa probar, es decir, que yo estoy haciendo como ciertos prueba y error, ¿no? Por ejemplo, cuando se ponen a ensayar un vals para sus 15 años, bueno, que ahorita ya ustedes yo creo que ya no los invitan, pero los vals de los 15 años, pues ¿qué hacían? Ensayar, ¿no? Era como su opinión, su visión de lo que es un vals, ¿no? Lo que tiene que ser un vals de 15 años. Y obviamente el resultado final, pues ya sería después de haber intentado varias veces. Y pues el ensayo, la primera vez que ocurrió fue en el siglo XVI, con este hombre, Miguel. Él es el que construyó lo que se conoce como ensayos, lo que le dio las características de cómo debe de ser un ensayo. Él fue el que nos dijo, así, esta es la estructura del ensayo. Si nos vamos ahora sí a una definición concreta respecto a un ensayo académico argumentativo, que es lo que nosotros hacemos, este ensayo es donde yo hago una propuesta, es decir, tengo una postura respecto al tema de alguna problemática en específico y a partir de esto empiezo a argumentar. ¿Sí? Es decir, escojo un tema, por ejemplo, los típicos temas que siempre colocaban de ensayos, el alcoholismo. Ah, ok, ese es mi tema. El alcoholismo. Pero ¿cuál es mi postura respecto al tema? Ah, pues yo te voy a hablar sobre por qué el alcoholismo es malo y afecta la salud. Perfecto. Esa es la postura. Ahora, como yo ya tengo mi postura, es decir, mi tesis, a partir de esto yo puedo ir construyendo mis argumentos. Voy a buscar información que pueda sostener esta opinión que yo tengo. ¿Sí me doy a entender para dónde, qué es entonces un ensayo? Pues un ensayo no nada más es explicar un tema, es argumentar la postura que yo tengo respecto al tema. Entonces, ¿esto tiene relación con la tesis? Sí, de hecho tengo una tesis. Obviamente entiendan que existen diferentes tipos de tesis. La tesis de un ensayo es diferente a por ejemplo, una tesis de un marco de investigación donde estás probando ya algo específicamente, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es la tesis en el ensayo. No vamos a meter como tanto en el método científico. Bueno, entonces, partes del ensayo. Tiene 3 partes en concreto, pero también tengo otra que requiero para que mi ensayo tenga validez académica. Si se fijan, aquí viene el porcentaje que es de cada parte. Introducción y conclusiones tiene más o menos la misma extensión, ¿sí? O sea, es el 15%. Lo que lleva mayor peso dentro del ensayo sería el desarrollo. Por ejemplo, si yo hago un ensayo de 5 cuartillas, introducción y conclusión sería aproximadamente de 1 cuartilla cada uno y 3 cuartillas la dejaría para el desarrollo, ¿sí? Para que sea más o menos equilibrado. No puedo hacer una introducción de 4 cuartillas, un desarrollo de media cuartilla y una conclusión de media cuartilla, ¿no? O sea, lo que lleva mayor peso es el desarrollo.
La introducción obviamente se usa para decirte de qué voy a hablar y aquí es donde planteo la tesis y todas estas cuestiones. El desarrollo pues son todos mis argumentos, mis datos, la información que va a sostener la tesis que coloqué acá y mi conclusión simplemente es el remate donde vuelvo a mencionarte mis argumentos más fuertes en el desarrollo y simplemente concluyo, sintetizo lo que dije, a veces hasta aviento una pregunta, ¿no? Al público o hago, al lector o hago una invitación. Y pues las referencias es importante porque aquí pues voy a tener toda mi bibliografía, ¿no? Que me está diciendo pues de dónde saqué toda la información. Otra parte importante, ahorita vamos a extender un poquito lo de introducción, desarrollo y conclusión. Otra parte importante, que es lo primero que aparece en mi ensayo, es el título, ¿sí? Los títulos son importantes porque el título tiene que ser un reflejo de lo que va a tratar el texto y de la postura que tengo respecto a este tema. Entonces no puedo seguir utilizando títulos como el alcoholismo y ya, porque el alcoholismo me está diciendo, el título me tiene que decir de qué voy a hablar, de qué va a hablar el texto, y el alcoholismo es demasiado general, ¿sí? Entonces tengo que ser mucho más específico en mi título. Por ejemplo, el alcoholismo, la adicción que te llevará a la muerte, o algo así, ¿no? Ya estoy especificando. Podría ponerle una copa más. El alcoholismo. Ni una copa más, Jacqueline, ni una copa más. No, maestra, una copa más porque podría hablar de cómo las personas que son alcohólicas no pueden dejar de beber y siempre están con, ya voy a dejar. Y sí, ok, pero por ejemplo, ese ya sería como tu línea, ¿no? Dices, del alcoholismo voy a hablar de cómo las personas no pueden dejarlo, ¿sí? Entonces, si se fijan el título, necesito que refleje ya esta postura o hacia dónde va mi tema. Entonces, además el título tiene que ser persuasivo, informativo y creativo, ¿sí? Persuasivo, ¿por qué? Porque la persona que lee el título tiene que decir, me dan ganas de leerlo, o sea, hay algo en este título que me parece interesante y quiero leerlo. Informativo, porque pues sí, obviamente me tiene que dar información respecto a de qué va a tratar el tema. Entonces sí necesito que me dé información, cierta información. Y pues obviamente puedo ponerle mi creatividad, que esto tiene mucho que ver con su estilo como escritores, ¿no? Si son personas como que divertidas, ¿no? Que les gusta como, no ser chistosas, pero sí darle este toque de diversión a sus textos, pues a lo mejor pondrían como el título de Jacqueline, ¿no? Que tiene como esta parte muy creativa del alcoholismo, una copa más, ¿no? Es algo creativo. Entonces, el título es de vital importancia. Y ahora vamos a la introducción, que sería el planteamiento, ¿sí? Aquí es la parte donde te voy a decir de qué voy a hablar, de qué va a tratar mi texto y dónde coloco mi tesis. Mi tesis, ¿qué es? La postura que tengo respecto al tema, es decir, mi opinión, la opinión que yo tengo respecto al tema del cual voy a hablar. Eso es mi tesis. Cada uno de nosotros tiene pues ciertas posturas y ciertas opiniones específicas respecto a un tema. Entonces es eso. Voy a decirte de qué va a tratar el texto, te voy a introducir, qué es lo que vas a leer, y te voy a decir cuál es mi postura, la postura por la cual voy a estar defendiendo a lo largo de mi desarrollo. Entonces, los elementos de este planteamiento, pues es que tengo que determinar a lo mejor un problema o formular dicho problema, o a lo mejor voy a poner objetivos de la investigación, ¿no? El objetivo de este texto es que conozcas
tal cosa, o que al final puedas crearte una opinión propia respecto a tal, justificar y obviamente delimitar mi investigación. No puedo, en un ensayo no puedo tampoco escribir sobre todo, tengo que delimitar de un tema en general que tenga, qué es lo que quiero decir y delimitar esa parte. Por ejemplo, en su caso, contabilidad. Ok. ¿Qué es lo que quiero decir sobre contabilidad? No, pues yo quiero decir sobre el desarrollo de la contabilidad en los años 60. Ya estoy delimitando. No te estoy diciendo que voy a hablar de la contabilidad desde que existió hasta este momento. Imagínense, ahí se les va la vida. ¿Sí? Tengo que delimitar qué específicamente de qué quiero hablar y cuál es mi postura respecto al tema. Por ejemplo, si voy a hablar de la contabilidad en los años 60, pues a lo mejor voy a poner que voy a exponer por qué era deficiente en esa época. O sea, ya estoy dando mi punto de vista, no estoy diciendo que la contabilidad de esa época pues era deficiente. Lo siguiente sería el desarrollo, que es la parte más extensa. Aquí presento todos mis argumentos que pueden sostener mi tesis. ¿Qué serían mis argumentos? Desde información, ¿no? Conceptos, a lo mejor datos históricos, citas textuales, ¿no? Conozco a algún experto y lo que dice, que ya es un experto y que lo comprobó, pues lo retomo, ¿no? Y lo cito dentro de mi texto. ¿Qué otra cosa meto en el desarrollo? Pues también puedo meter gráficas o estadísticas que puedan respaldar todo lo que digo. ¿Sí? Es decir, voy a buscar toda esta información que me ayude a respaldar lo que te estoy diciendo para al final convencerte de que mi opinión respecto a este tema pues es la correcta. Entonces, eso es todo lo que voy a colocar en el desarrollo. Se fijan, para poder realizar un ensayo, pues tengo que investigar mucho, ¿no? Y de diferentes fuentes. No puedo quedarme nada más en, déjalo investigo en Wikipedia y ya, con eso se arma. No, o sea, tengo que investigar en varias fuentes. En desarrollo. Y pues la conclusión, en la conclusión recupero mi postura inicial, es decir, vuelvo a retomar mi tesis y te sintetizo mis argumentos que respaldan esta tesis. Es decir, te los digo de manera más concreta. Eso es básicamente lo que se hace en la conclusión. Se vuelve a decir todo lo que ya dijiste, pero de una manera más sintetizada. Eso es concluir. Y por ejemplo, en el caso de que a lo mejor si hice una pregunta al inicio, en la introducción de, ¿qué es mejor? ¿El chocolate o el café? Pues en la conclusión, después de todos los argumentos, te doy la respuesta. ¿Sí? De lo mejor es, y ya lo colocan ahí. Y lo último que son las referencias bibliográficas, y las citas, obviamente son opcionales, no en el caso de su proyecto final, si son a fuerzas tienen que citar. Las referencias pues son todas estas fuentes de consulta bien colocadas al final, ¿sí? Es decir, de dónde saqué toda la información, todos mis argumentos, todos los libros, páginas de internet, revistas, inclusive videos, documentales, todo lo que ustedes utilizaron para poder escribir su desarrollo, iría ahí en las citas, en las referencias. Aunque no hayan hecho una cita textual, de todos modos. Por ejemplo, si buscaron en una página, leyeron y después parafrasearon, aún así tienen que colocar esa página de donde se les vino la idea de poder parafrasear eso. ¿Sí? Entonces, todas las páginas donde investiguen, todo lo que hayan leído se tiene que colocar ahí al final en las referencias. Y pues las citas, es que yo copie y pegue información que dijo otra persona dándole pues su crédito, ¿no? Esto lo voy a extender más la próxima clase porque vamos a ver sobre referencias APA y citas. Entonces, eso lo vemos la próxima clase. No me quiero extender tanto aquí.
Hasta aquí, ¿va quedando claro cuáles son las partes del ensayo? ¿Cómo es un ensayo? No, dice José que sí, entonces. Ya dijimos que tenemos el título que es importante, que tiene que reflejar lo que dice el texto. Tengo mi introducción, donde te digo, ¿qué vas a decir? Y te doy mi postura. Y luego tengo mi desarrollo, que es toda la información, argumentos, etcétera. Y la conclusión, que pues es sintetizar todo lo anterior. Bueno, ¿y cómo lo hago? Estos son los pasos para poder realizar mi ensayo. Tengo que delimitar bien un tema. Les digo, tengo un tema general, pero no puedo hablar todo sobre el tema. Tengo que ver qué es lo que voy a decir respecto a esto. Investigar en fuentes confiables. Sí, acuérdense que como son trabajos académicos, no puedo estar investigando en el Rincón del Vago, Yahoo Respuestas o algo así. Procesar toda la información, hacer inferencias, ¿no? De, ok, esta información me es adecuada, o inclusive ya hasta me cambió la opinión que tenía porque ya lo investigué y ya tengo una tesis completamente distinta. O sea, puede pasar, ¿no? Encontrar ahora sí cuál es mi perspectiva original del texto, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi línea a seguir? ¿Cuál es mi postura, mi tesis? Para poder generar mi idea o mi tesis. Hacer todo mi esquema de hilado de ideas, ¿no? Cómo voy a ir estructurando mi texto, qué es lo primero que voy a colocar, cuál es mi idea principal, secundaria, etcétera. Y redactando, ¿no? Redactar mi introducción, plantear la tesis, desarrollar y respaldar la tesis y cerrar la tesis con una conclusión. Hacer citas, referencias y revisar mi ortografía y el formato. Eso es lo último, ¿no? Yo una vez que escribí, pues revisar la ortografía. Entonces, en la preescritura, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de trabajo? Si ya lo revisaron en la plataforma, pues tienen que elegir el tema y para poder elegir, pues tienen que fijarse si tienen suficiente información para abordar el tema, si cuentan con libros, con páginas de internet. ¿Por qué? Porque si yo no tengo a lo mejor información o encontré una sola página de ese tema, no voy a poder escribir a lo mejor un ensayo de 5 cuartillas, no va a salir, ¿sí? Entonces tengo que revisar eso. Establecer mi tesis y empezar a recopilar la información, ¿sí? Es decir, empezar a decir, esta página me sirve, este libro me sirve, esto también lo necesito. Esa es la primera parte para poder establecer mi ensayo. Entonces, la primera parte de la actividad de esta semana van a ser la preescritura. ¿Qué es esto? Si ustedes abren el archivo, viene así. ¿Ya lo descargaron o no lo habían visto? ¿Sí lo habían visto ya? Lo descargué, pero no lo había visto. Ok, bueno, espero que no lo hayan hecho todavía porque luego a lo mejor tienen que modificar cosas. Bueno, pero viene estos cuadritos que van a ir llenando. Acá lo tengo en grande. La primera parte, si se acuerdan, les dije, es en equipos, 5 personas máximo, pueden ser menos si así lo desean. Ustedes pues ya saben con quién trabajan bien. En esta ocasión sí voy a tener un jefe de equipo. ¿Sí? Entonces, en el cuadrito en esta parte me van a poner el jefe de equipo. El jefe va a ser quien va a enviar todos los trabajos a partir de ahora. No voy a aceptar de otra persona. Por ejemplo, José, Roberto y Jacqueline se juntan y me ponen que Roberto es el jefe de grupo. Pero en esta semana el que sube el trabajo es José, no Roberto. O sea, no voy a dejar como que haya tanto desorden porque es el proyecto final. Entonces escojan bien quién va a ser su jefe de equipo. ¿Sí? Él es el que va a enviar los trabajos. El trabajo de tanto estos trabajos que quedan de la semana como el proyecto final, él es el que se va a encargar de enviarlo. ¿Sí? Él es el responsable de que ya se subió a plataforma y todo bien. Entonces, del jefe de equipo me van a colocar aquí su nombre y me van a colocar el número de teléfono del jefe de equipo
y su correo electrónico, ¿sí? Para poder estar en contacto directo con él. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque en la semana 14 vamos a tener asesorías respecto al proyecto. Entonces, para decirle como a qué hora es su asesoría, pues va a ser directamente con el jefe de equipo. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esa parte? Ok. Y pues acá, Sí. en el otro parte, pues ponen los otros integrantes, ¿no? Pues tengo que saber quién más está en el equipo. Y listo. Entonces, piénsenlo bien. ¿Quién se avienta el paquete de jefe? Okay. Y pasando a lo otro, lo que sigue es seleccionar el tema, ¿sí? ¿De qué quiero hablar? Y mi justificación. ¿Por qué quiero hablar de ese tema? Nota. El tema que vayan a seleccionar tiene que estar relacionado a su perfil como carrera, ¿sí? O sea, no me pueden hablar de el alcoholismo. O si me van a hablar del alcoholismo, me van a hablar de cómo afecta el alcoholismo a la contabilidad personal. O sea, tiene que ir relacionado con su perfil, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque necesito que ustedes comprendan más de qué trata su carrera, qué es su carrera y también hasta para que si se fijan, ¿no? Que a lo mejor no es lo que quieren, uno nunca sabe. Entonces sí necesito que visualicen bien qué es su carrera, investiguen hacia dónde va esta carrera que escogieron. Por eso lo hacemos de esta manera. Yo aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el tema que yo puse, la contabilidad en la vida cotidiana. Y puse aquí la justificación. Hablar de la contabilidad es vital no solo para tener un desarrollo adecuado en cada país, sino que impacta directamente en la vida de cada persona. El conocer la importancia y la aplicación de esta ayudaría en la economía personal de todos. Y esto lo digo por experiencia. Es que una vez que eres profesional y te metes con el SAT, híjole. Entonces, por eso yo lo puse obviamente desde mi punto de vista. A lo mejor ustedes tienen otro punto de vista porque pues están ya inmersos en esta carrera. ¿Sí quedó claro esta parte? La primera parte del trabajo. Ok. El siguiente. Escribir un interrogante sobre el tema. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir del tema? ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí le puse historias, conceptualización, opinión argumentada. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? A lo mejor lo que quiero decir del tema es que te voy a hablar primero sobre conceptos, te voy a hablar sobre historia o te voy a hablar sobre otros aspectos. Por eso aquí le puse, ¿no? Como historia, conceptualización, opinión argumentada. O sea, eso es lo que va a hablar en el tema. Lo siguiente es sobre la tesis. Para que quede claro que es una tesis, opinión personal del autor, ¿sí? Y por tanto puede ser debatible. Es decir, como es una opinión, no es algo que es absoluto y que ya está comprobado, ¿de acuerdo? Es una opinión al final. Entonces mi tesis va a ser mi postura respecto al tema y deben de entender que la tarea del ensayo pues es convencer a quien está leyendo el ensayo, ¿sí? O sea, convencer de que esta opinión es la correcta. ¿Sí? Yo, aquí está el cuadrito, tesis, ¿cuál es mi tesis? Mi opinión respecto al tema, es decir, mi perspectiva. Y yo aquí les puse un ejemplo, ¿no? De la tesis. La contabilidad es una parte vital en la vida profesional de todo ser humano, ya que uno está inmerso inevitablemente en los números y esta impacta directamente en una buena o mala economía personal. O sea, mi tesis es que la contabilidad es importante porque impacta directamente en todos, ¿no? En nuestra economía personal. Eso es lo que yo puse de tesis. O sea, mi opinión es que todos deben de conocer de economía porque, pues ni modo, aunque hayas estudiado filosofía o historia, te vas a topar con los números, ¿sí?
O sea, esa es mi postura respecto al tema anterior que les coloqué. Así ustedes me van a colocar su postura. Y lo otro es empezar a investigar el tema, es decir, reunir información sobre páginas o libros que te puedan ayudar a tener una buena argumentación. ¿Sí? Acuérdense que pueden investigar desde conceptos, fechas, es decir, algo histórico, datos de interés o inclusive autores que les ayuden a poder sostener lo que están diciendo. Y para eso sería preparar una bibliografía. En esta son 4, creo que les puse aquí, o ¿cuántos? No, ustedes nada más 3. Son 3. Entonces les pido que aquí me coloquen la bibliografía de 3 fuentes de información, ya sea de un libro, de artículos o de lo que quiera, o de una página de internet inclusive. Entonces aquí van a colocar el el nombre del autor, el título de edición, editorial, lugar de publicación y la fecha. Y este es un libro que encontré que se llama Prácticas Educativas Innovadoras en Contabilidad y Finanzas. ¿Sí? Y pues aquí está. ¿Sí se entendió cuál es la actividad? ¿O quedaron más confundidos? ¿Sí? Ahorita solamente vamos como a empezar a ver de qué vamos a hablar. Ajá. Sí, ahorita todavía no van a escribir nada. O sea, todavía no se van a poner a escribir. Simplemente es de qué quiero hablar, cuál es mi tema, cuál es mi opinión del tema, que sería mi tesis, y de dónde voy a sacar la información. Es decir, cuáles son las páginas que voy a utilizar o cuáles son los libros que encontré para dicho tema. Hay bastante información. Yo, por ejemplo, encontré estos 5 libros que hablan sobre la contabilidad, la economía y todo esto que era respecto al tema que yo coloqué aquí de ejemplo. Son algunos libros y algunos son artículos de algunas revistas que también funcionan. Entonces sí pueden encontrar información. Ni siquiera me acuerdo en específico de que... Verán, introducción a la contabilidad. Pero sí. Ok. Y pues durante la escritura, obviamente, pues es ir escribiendo, ir concretando mi escrito y todo esto. O sea, es escribir, ¿no? El otro proceso. Y lo último sería la posescritura, que esto es importante porque es volver a leer todo tu texto y fijarte si se entiende, o sea, si está bien estructurado, si los párrafos están bien colocados, si tiene bien los signos de puntuación, si utilicé un vocabulario variado y no utilicé siempre como los mismos nexos. Cuidar mi ortografía, y aquí es cuando le puedo dar el título, porque como ya sé, ahora sí que es lo que dice mi texto, cuál es mi opinión, hacia dónde fue el tema, pues ahora sí puedo colocarle el título. ¿Sí? O sea, generalmente tú colocas el nombre a algo ya hasta que se hizo. Es como ustedes, cuando los hicieron sus papás, o sea, les pusieron el nombre hasta que los hicieron, ¿no? Hasta que ya estaban hechos, el producto ya estaba hecho. Y pues recapitulando nada más, lleva introducción, lleva el cuerpo donde utilizo todos mis argumentos, la conclusión y la bibliografía. ¿Y cómo lo hago? Planteo mi tesis, delimito el tema, recaudo la información en fuentes confiables, selecciono la información, que es lo que voy a colocar, y empiezo a ordenar mis argumentos y pues empiezo a escribir. ¿Sí? Hago un borrador, corrijo el borrador, ¿no? Y reviso las referencias y las citas, mi paráfrasis, puedo utilizar paráfrasis obviamente, y pues ya hago mi edición final, y listo. Obviamente ahorita lo que les estoy pidiendo es la preescritura. La próxima clase nos vamos a enfocar en todo lo que es las citas y las referencias, que pues va a ser una manera en la que voy a ir construyendo mi desarrollo.
Entonces ya eso lo vamos a ver hasta la próxima clase. Y les voy a ir hablando un poquito sobre el proyecto del tercer parcial. Nomás les voy a hablar sobre la primera parte. Ya la próxima clase pues ya lo vemos más. Es realizar un ensayo por equipo. Al final el proyecto es eso, que me entreguen ya un ensayo completo, bien estructurado, que sí sea un ensayo. Ahora sí que ya saben lo que es un ensayo y saben cuál es la estructura, pues que sí esté bien estructurado. Y pues ya saben que máximo 5 personas van a investigar un tema a fondo, van a realizar una tesis, van a argumentar su trabajo, van a citar de manera adecuada, que esto lo vamos a ver la próxima clase, y van a crear un trabajo completo de investigación académica. ¿Sí? Una parte importante de esto es la puntualidad, entregar en tiempo y forma. No creo que en esta ocasión batallen como en los otros proyectos, que siempre me mandaba el mensaje de, maestra, ya es la hora, pero no lo ha subido porque está pesado y no carga. Me van a entregar un PDF, entonces no se va a tardar en subir como en las otras ocasiones. Entonces ahora sí no van a tener excusas de ponerme, es que está muy pesado y llevo desde hace 10 horas subiéndolo. Esta vez no va a pasar. Es un PDF, entonces no va a pasar. Y pueden comprimirlo, ¿no? Si estuviera pesado. Y otra cosa, no pueden hacer plagio. Si encuentro que hay una parte que copiaron y pegaron, es decir, no hicieron cita directa, no colocaron comillas, no hicieron paráfrasis, tal cual, hicieron control C y control V en su trabajo, en su ensayo, el ensayo será anulado. Simplemente les pongo 0 y listo. ¿Sí quedó claro esa parte? Bueno, ya la próxima clase vemos esto, todo esto de qué es lo que se les va a calificar. Y fecha de entrega, ¿cuándo se va a entregar el proyecto? Para que ya vayan visualizando, el 7 de diciembre. ¿Sí? 7 de diciembre es entrega del proyecto. Para que ya vayan tomando nota. O sea que como 3 semanas. 3 semanas más o menos. Okay. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Todo. ¿Dudas? El trabajo de esta semana sí lo vamos a subir todas las del equipo, todos los del equipo, ¿verdad, maestra? ¿O no, solamente desde solamente el jefe? Jefe de equipo, ya nada más. A partir de esta semana, yo me entiendo nada más con el jefe de equipo. ¿Los demás no ponemos nada en la plataforma? No, nada. Simplemente yo les pongo la calificación. ¿Sí se han fijado que les pongo luego ahí la calificación en blanco, aunque no suban nada? Así se las voy a poner. Sí, no suban nada. Nada más el jefe del equipo y listo. Si no llegaran a tener calificación, fue porque el jefe de equipo no subió el trabajo. Le echan la culpa a él. Por eso piensen bien a quién le van a dar esa responsabilidad de que sí sube el trabajo a tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Tienen hasta el domingo para esta actividad, para que piensen, pues, cuál es el tema, ¿no? En lo que se ponen de acuerdo y que dicen, ay, pues hay que hablar de esto, hay que hablar del otro, pues tienen hasta el domingo para poder subir su trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, paso lista para que puedan ser felices. Veamos. Ixel Jacqueline. Presente. José. Presente. Blanca Femat. Presente. Zaira Jocelyn. Ella me dijeron que sí viene o que no viene.
Sí, sí está. Bueno. Omar González. Presente, maestra. Bien, Omar. Roberto. Presente, maestra. Alejandra. Alejandra. Nope. Marisol. Laura Jimena. Presente. Ingrid Itzel. Diana Esmeralda. Presente. Ingrid Yolotzin. Presente. Jacinta. Presente. Jennifer Melisa. Presente. Cecilia Ramírez. Presente. Cecilia Rodríguez. Presente. Andrea Román. Presente. Lisette Guadalupe. Presente. Alma Angélica. Presente. Citlali Briseida. Presente. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, pueden ser libres por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y para la próxima semana les digo, sí va a estar un poquito pesada la clase, si se fijan, los temas ya están un poquito más, no quiero decir aburridos, más pesados. Entonces, pues sí, vamos a ver sobre las citas, sobre referencia Zappa. No me acuerdo si también vamos a ver lo del plagio la próxima clase, pero sí ya vamos como más enfocados al proyecto final. Entonces, escojan bien sus temas, espero que sean interesantes en lo que cabe. O sea, yo sé que es de contabilidad, pero espero que sean interesantes. No se crean. Y nos vemos la próxima clase. Pueden ser libres. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias. Bye bye. Acuérdense hacer el examen. Ahí está en la plataforma. No se les vaya a pasar.